José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, historiador, presidente del partido Quinta República, está con nosotros esta noche y el proponente además de la ley del servicio militar obligatorio, el señor Elías Wessing Chávez. Bienvenidos, ¿cómo están ambos? Qué bueno tenerlos aquí y qué tema tan importante. Bueno, déjame decirte, hay que siempre jugar a la formalidad y a eso jugamos. A ti no te gusta que te ponderen, pero en el momento de categorizar mi presencia aquí, potencializada con la de un viejo y gran amigo, que es el proponente del servicio militar obligatorio, debo decirte que es una invitación que yo he deferido con mucho gusto. Qué bueno. Bueno, y aparte de que la defiero con mucho gusto, hay que decir las razones. Las razones tienen que ver fundamentalmente, no solamente con el respeto y el afecto, no se puede decir que viejo, pero dilatado que te tengo, o que le tengo. Es viejo también. Sí, viejo también. Pero además, decirte, aunque a ti no te gusta que te ponderen, que una de las razones es que fruto de tu trabajo, de tu calidad profesional y de tu integridad, tú te has convertido, para usar un tema, y de eso estamos hablando, un tema militar, un dicho militar, tu especie, aunque sea de la Armada, te has convertido en uno de los buques insignia de esta emisora, uno de los buques insignia. Pero además, ¿cómo tú has calado en base a ese trabajo sostenido, permanente, en el público en general, en la audiencia en general? Y eso es muy importante, porque hay que decirlo también, con la evolución de tu trabajo, tenemos que tú te has convertido en la tercera figura, no voy a mencionar las otras dos, del periodismo de investigación. Y entonces eso, yo sé que eso trae ciertos resquemores, pero uno espera su tiempo. Sí, pero claro. Uno espera su tiempo. Y todo pasa, mira. Y todo pasa. Sí, todo pasa, y todo lo coloca. El campesino lo dice. El tiempo pone. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Así es. Bueno, mira, gracias, general. Déjame decirte que me siento distinguido con la invitación, ya lo dije, y además compartir panel, este espacio con Elías Wessing. Mira, este trabajo tuyo podría terminar corto, ¿verdad?, si no hubiera que explicitar cosas. Mira, lo primero es que la inquietud es que si yo estoy de acuerdo, no solamente estoy de acuerdo en la intención misma del problema. O sea que hay un viejo dilema entre el fondo y la forma, entre la forma y el fondo. Bueno, pero alguien dijo una vez, William Thomas creo que fue, que dice que entre ese viejo dilema, entre el fondo y la forma es la única parte del fondo que nos conta. Entonces tiene una importancia vital. Y entonces yo no puedo correr el riesgo de desmentirme, porque debo decir en los antecedentes que aunque yo no conozco el proyecto en sí, en la intención, estoy totalmente de acuerdo, por no desdecirme, porque recuerda que hay antecedentes, unos remotos. Exacto. En cuanto al tema y en cuanto a Soto, y uno bastante reciente. El primer antecedente, yo comencé a hablar del servicio militar obligatorio en un libro mío, cuando yo era capitán, en los años 80. Se llamaba La profesionalización militar en la República Dominicana. Y ese es el primer punto a observar. La profesionalización militar en la República Dominicana. Era presidente Salvador Jorge Blanco, el presidente Jorge Blanco, y entonces yo me atreví a escribir sobre ese tema que en ese momento estaba de moda, pero en una confusión, porque la profesionalización militar no tiene que ver nada con el profesionalismo militar. En términos de buena doctrina, profesionalización es simplemente ganar sueldo por el servicio militar, lo que constituye la base de los ejércitos permanentes. Entonces, había recuerda que el hombre es él y su circunstancia. En ese momento estaba en discusión, en Europa sobre todo,
el problema del servicio militar obligatorio, porque a despecho de que en esa lucha ideológica los ejércitos se nutrían en cuanto a personal, tanto en la órbita soviética o socialista como en el otro lado capitalista. Esa era la forma tradicional de engrosar los ejércitos. Y entonces, nosotros... Y de disminuir el índice de delincuencia también. No, espera, fíjate que todo tiene que ver con la economía, que es uno de los puntos acertados de Elías Wessing. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la tragedia de nosotros, que nosotros estamos atrapados, todavía lo estamos, en que el 80%, eso ha variado, antes era el 70%, ahora es el 80%, del presupuesto militar, que ha crecido enormemente, se va en carga fija. Carga fija es sueldo, alimento. Entonces, le deja muy poco espacio para que la fuerza en sí se desarrolle. Crezca, claro. Se desarrolle. Entonces, ese es el primer, y lo que me llamó la atención a mí en ese momento. Y otra visión totalmente táctica. Y es el problema de que, según la doctrina, el 50%, eso se entiende poco por nuestra realidad, el 50% de la fuerza tiene que ser raso. Raso. Tropa. Rasos. El 30% tiene que ser clases, o sea, cabos, sargentos, y solo un 20% oficiales. ¿Se maneja de esa manera? No, la pirámide aquí, se ha dicho muchas veces, la pirámide de mando está invertida. En otras palabras, hay más cacique que hay más flecha que ¿Dónde está el problema técnico? En que un soldado raso, el ideal, es el que tiene 18 años. ¿Por qué? Porque es el que puede hacer el trabajo táctico. Y ahí viene el otro problema de nosotros, tradicional, histórico. Y es que las Fuerzas Armadas Dominicanas, sobre todo el Ejército, nació como producto, y a despecho del continuo histórico de la independencia y la restauración, nació con la ocupación militar norteamericana del 16. Y ya en el 18, por un aspecto geopolítico, estalló la Primera Guerra Mundial, y entonces hubo que mandar los 2 regimientos que estaban ocupando aquí de infantería para Europa. Entonces hubo la necesidad de crear eso. Ahora, los norteamericanos nunca pensaron en crear aquí un ejército, sino una contabulari. ¿Qué es una contabulari? La gendarmería, en términos para que la gente sepa, ¿verdad? Eso lo hicieron en Centroamérica y en la ocupación del Caribe de principios del siglo XX. La política del big stick, del garrote. ¿Qué sucedió? Que la gendarmería, y ahí viene un detalle interesante, que es la Guardia Nacional en otros países, es la Guardia Civil en España, es en Francia la Gendarmerie, los Carabinieris en Italia, y en Venezuela la Guardia Nacional, en Chile también los Carabineros. Esa fuerza, ¿verdad?, es profesional, o sea que gana sueldo. No es la concepción de los ejércitos, ¿verdad? Bueno, y entonces Trujillo expandió el modelo de la contabulari porque le convenía a su concepto de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que entonces, ¿en qué se basa la gendarmería? Que es, en otra palabra, una especie de policía, gendarmería. Es el control de la población y sus recursos. Ese es el sistema, como pasa en todos esos países. En todos esos países eso se llama la cuarta fuerza. La cuarta fuerza. Después de la aprobación de ese proyecto de Wessing y de su desarrollo, entonces habrá que trabajar con eso, con la implementación de la cuarta fuerza, que es una de las razones, la ausencia de la cuarta fuerza, es una de las razones porque el modelo policial aquí no acaba de imponerse. Pareciera que está agotado. Bueno, precisamente, porque aquí hay una simbiosis y la policía siempre ha estado... O que no avanza también. Sí, ha estado militarizada. Ahora bien, en otro sentido, en la misma línea, te diré que lo que Trujillo hizo, Trujillo impuso el servicio militar obligatorio, pero no rompió el modelo de contabulari, o sea, del ejército permanente, de las Fuerzas Armadas permanentes.
básicamente, quizá por aprehensiones de tipo de gobernabilidad también, en la autocracia, en la dictadura, entonces realmente tenía su beneficio, aún con Trujillo. Te voy a explicar por qué. Resulta que Trujillo cogió y eso lo implementó para, básicamente con fines políticos, para fines de los desfiles, y a los miembros del servicio militar obligatorio, lo que se les entrenaba era básicamente nunca en el manejo de las armas, sino en orden cerrado. O sea, la marcha, como dicen los guardias viejos, la guardia entra por los pies, o sea, marchando, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue el beneficio de eso? Que como parte de la formación de las Fuerzas Armadas, que es una de las cosas que se basa el proyecto COSA, las Fuerzas Armadas son una escuela de nación. Le enseñan a los guardias en la formación básica el amor a la patria, la importancia de la defensa nacional y hasta cosas de moral y cívica y urbanismo. Recuérdate que las Fuerzas Armadas Dominicanas todavía hoy, eso está cambiando, se nutren básicamente de la zona rural, del campesino, ¿verdad? Y entonces ese servicio militar obligatorio lo que hacía era promover en los campesinos lo que por otro sentido no se promovía, esos valores de la patria, cosas. Entonces, ese era el problema. Ahora, ¿qué pasó? Fíjate que aún tenía beneficio, aunque no era prácticamente el servicio militar como se conoce en todas partes del mundo. Tú sabes lo que pasó, que en la transición hacia, después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, ¿qué pasó? Que se anuló el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Que no debió anularse, como no se anuló la Guardia Civil en España después de la muerte de Franco o después de la muerte de... O sea, se rompió ese esquema. Pero estamos a tiempo de retomarlo, puede ser la pregunta, y quizás también en qué consiste ese proyecto. Sí, muchas gracias. Bueno, un honor para mí poder participar aquí en este panel, contigo, Yulisa, y con el general Soto Jiménez, que apreciamos mucho. Mire, el proyecto tiene una base constitucional. Voy a leer, por favor, el artículo 75, numeral 3 de la Constitución dice lo siguiente: deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga a la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas lo siguiente, el numeral 3, que es el que nos interesa: prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación de conformidad con lo establecido por la ley. Entonces, este proyecto es precisamente un proyecto de ley que procura acometer ese principio fundamental que establece un deber para con el país. Y ese deber, evidentemente, recae sobre los ciudadanos dominicanos, en este caso hombres y mujeres, que cumplen la mayoridad, 18 años de edad. El proyecto establece que de los 18 años hasta los 35 se va a establecer este servicio militar a través de una superintendencia general del servicio militar. A diferencia de lo que algunos críticos han señalado del proyecto, muy pocos por cierto, de que esto va a ir al Ministerio de Defensa y que se le va a dar un carácter prácticamente militar a la formación que van a recibir en un año, porque son varios ciclos, pero es hasta un año, y es que esta es una superintendencia autónoma en el aspecto presupuestario y que va a estar bajo la sombrilla de la Presidencia de la República. Para que esto se dé, tiene que existir obligatoriamente la voluntad de un gobierno, y en este caso específico de un presidente, que entienda la necesidad de que esto se aplique. Tiene 3 etapas. La primera etapa es la del ciudadano, ahí se le van a enseñar valores cívicos. La segunda etapa es la del patriota, ahí se le van a enseñar valores patrios.
Y la tercera y última etapa es la del guerrero. Ahí se le va a enseñar defensa personal y también a usar armas, tanto armas cortas como armas largas. Yo te puedo dar un dato muy interesante. En los países, porque hicimos un estudio comparado, en los países donde se aplica el servicio militar, la tasa de feminicidio es prácticamente cero. ¿Sabes por qué? Porque en esos países la mujer se sabe defender, porque aprende destrezas, habilidades físicas, y también hay un respeto hacia ese tipo de mujer que hace el servicio militar. ¿De qué países estamos hablando? Estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Suiza, estamos hablando de países que muchas veces lo ponemos como paradigma de que queremos llegar hasta ahí. Pero también aquí en Latinoamérica está Brasil, está Chile, y en el área socialista está Cuba, está China. De manera que ideológicamente este es un proyecto que complace tanto el liberalismo, el libertarianismo como el socialismo, porque se aplica en esos países. De manera que... Y el derechismo también. Sí, no, o sea... Creo que quedan todos complacidos ahí. Pero... Sí, pero eso es muy importante, porque lo que está observando Wessing es que en los antecedentes y en el presente, más en el área socialista, el servicio militar obligatorio no es como en Europa, que hay un servicio mixto. Exacto. Es fundamental. Claro. Sigue siendo. Lo sigue siendo. Y hay una cosa que me permite observar. En la base patriótica de la intención, para no meterlo en esos antecedentes, debo decirte que lo que está diciendo Wessing lo dijo. El primero que lo dijo fue el soldado de la democracia, que fue el señor Gregorio Luperón, el general Gregorio Luperón. Eso es lo que él leyó de la Constitución. Él decía, Luperón en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, él decía que la defensa de la patria no era un asunto privativo de las fuerzas militares, sino que era un asunto de cada ciudadano, de cada ciudadano. Y en ese aspecto, entonces tenemos que observar que es la base patriótica. Eso es lo que dice la Constitución y lo que está basado en la intencionalidad de Wessing. ¿Verdad? ¿Cómo impactaría esto en los altos niveles de delincuencia que tiene el país, de raterismo, de crimen organizado? Se ha dicho en múltiples ocasiones que tenemos una cantidad enorme de ninis, jóvenes que no estudian, no trabajan, no tienen interés por muchas cosas y se dedican a la delincuencia. Precisamente. Otros que quieren dinero fácil, tal vez no tienen interés en la delincuencia, pero el mismo sistema en el que viven en sus sectores los va arrastrando hasta ahí. Pero además de que no hay manera, antes de esta famosa reforma de la policía, de atraer a jóvenes ni al ejército, ni a la policía, ni a la marina, ni a la fuerza aérea de una manera efectiva, porque eso quedaba libre albedrío de quienes nacieran con esa vocación y no pasaba comúnmente. ¿Cuál sería el impacto en ambos escenarios? Precisamente ese es uno de los objetivos del proyecto, rescatar a las nuevas generaciones del ocio y de, vamos a decir, de las deficiencias que estamos observando, sobre todo en sectores vulnerables. Cuando tú mencionas, por ejemplo, esa 42 de ahí de Capotillo, y tú piensas, bueno, estos jóvenes los vamos a meter aquí en este servicio militar, yo sé que van a salir productos terminados buenos y se van a cambiar ciertas costumbres que hay. Mira, yo entiendo que la moral y cívica que se ha perdido en la escuela, de alguna manera va a ser rescatada por esta institución y va a servir para que gente que por ejemplo, se está comiendo un pan en la calle y tira la basura en la calle, aprenda que es en un zafacón que tiene que hacerlo. Cosas como esas. Pero hay que categorizar en este momento lo que él dice, porque resulta que no se está descubriendo el agua en palito. Esos son virtudes de las Fuerzas Armadas, porque la gente se cree dentro del
boato del llamado el gorilismo. Pero eso es siempre lo que se ha enseñado en las Fuerzas Armadas. Las 3 etapas que él señala, las varias etapas en el servicio militar obligatorio, en ese proyecto, eso está integrado en las Fuerzas Armadas. Lo primero que se le enseña a un soldado, que ya yo te dije que venía del campo, un soldado con este modelo, precisamente son los valores del urbanismo. Es más, hasta elementos sanitarios de convivencia pacífica, ¿verdad? Pero junto con eso, y es el gran valor, están los valores patrios, que se le martilla no solamente en la entrada. Y otro factor de la que no la gente como que por un dejo del liberalismo no quiere hablar, el valor que tiene una sociedad, porque hemos entrado en un chantaje del libertinaje, la disciplina que se le inculca y que tienen las Fuerzas Armadas. Lo que persigue el proyecto es que esos valores sean disfrutados por toda la población. ¿Podría ser entonces esto un rescate? Sí, claro. Y pero, además, con el perdón del general, tiene un aspecto para la salud. Hay datos que demuestran que hay más de un 33% de dominicanos jóvenes que son prediabéticos, que sufren de obesidad, y este servicio militar, sobre todo la actividad física que allí van a tener que hacer, va a ayudar a disminuir esa tasa, que es una tasa de mortalidad si no se corrige. Entonces, ese aspecto es importante tomarlo en cuenta. Mire, por ejemplo, otro asunto. En comparación con lo que pasó en Israel recientemente, que Hamás atacó alevosamente, sin aviso, a ciudadanos indefensos. Pero hay testimonios, hay como 3 o 4 testimonios que yo he leído de jóvenes entrenados, porque tú sabes que en Israel es obligatorio, y mujeres que neutralizaron a los guerrilleros. ¿Y cómo lo neutralizaron? ¿Por amor al arte? Porque tenían el entrenamiento. Porque tenían el entrenamiento. Y en el caso de Israel es un buen caso. Porque no solamente porque existe el servicio militar, ellos tienen un concepto ya evolucionado del servicio militar que ellos llaman el ciudadano en uniforme. No, ellos se sienten orgullosos de prestar servicio militar. Y déjame decirte una cosa, porque la política es el principal hobby del dominicano. Y la pelota, voy a decir, está ligado a las dos cosas. Óyeme, yo te voy a decir una cosa que hay que tomar fundamentalmente en cuenta. Y si no lo digo, entonces podría que se afecta mi credibilidad. Hay que decir, más allá de la política, que el servicio militar obligatorio tiene un antecedente en funcionamiento. Y que a mí me tocó, y te voy a contar rápidamente lo anecdótico, lo coloquial. Servicio militar voluntario. El servicio militar voluntario, ¿verdad? Esto no enfrenta el servicio militar voluntario, no. Lo que, al contrario, lo que le integra y le da forma legal, propiamente, como proyecto de ley. Pero déjame decirte, hay que decirlo eso, hay que decirlo para que la gente comprenda. Y tú vas a ver los beneficios de eso. Hasta el día de hoy se han graduado en el servicio militar voluntario 56.000 ciudadanos. 56.000. Acaba de graduar en un aniversario más 2.000 y pico de ciudadanos. Cambió la cosa, cambió el sistema. ¿Qué fue lo que pasó? Que el presidente Hipólito Mejía me llama a mí en un momento como ministro de las Fuerzas Armadas y me dice que hay que implantar el servicio militar obligatorio bajo sus ideas de disciplina y de ordenamiento para prever el asunto de la delincuencia, etc. Y fíjate que hay otra iniciativa junto con esa, muy importante, que es el rescate de los niños de la calle, insuflándole también formación militar en San José de la Mata, que se hizo. Yo lo que te quiero decir es que hay que saber, bajo las mismas circunstancias, cuando él me llama y me dice eso a mí, fíjate qué contradicción. Es que le dije, mire, presidente, eso tiene que ir al Congreso de la República, ¿verdad? Porque hay un detalle importante, que es que en el modelo nuestro hay un elemento importante que
con los que ellos, en base a la Constitución de la República, los legisladores tendrán que lidiar. Correcto. Y es la voluntariedad. La voluntariedad. O sea que las Fuerzas Armadas se dividen en dos: el servicio activo y la reserva, que son también como el servicio militar, o cosa que es otra condición que no te dije, para la llamada movilidad estratégica. La gente se cree que son los ejércitos los que libran la guerra. Es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Y entonces las reservas son la base de eso. Pero tanto en el servicio activo como en el servicio en las reservas, lo principal es la voluntariedad. ¿Cuál sería, cómo se complementaría general? Lo que se pretende. ¿El obligatorio con el voluntario? No, es lo que se pretende hacer. Lo que se pretende hacer. ¿Cuál sería el tiempo? Ahora, él dijo otra cosa que es importante, que están ligadas con las 3 fases. Cosa que me da mucha satisfacción a mí, porque yo no conozco el proyecto, ¿verdad? Sin embargo, ahora lo he oído de viva voz por quien lo preconiza, ¿verdad? Entonces te voy a decir algo. La parte más importante entre todos los beneficios que hemos dicho, y yo te dije los beneficios técnicos, es que el 50% de los rasos, no puede pasar de que un raso aquí que tenga 4 o 8 años, eso es una aberración de antigüedad. Tienen que tener 18 años para que pueda cumplir con las necesidades tácticas. ¿Tiene que durar 18 años siendo raso? No, 18 años de edad. Y hay un beneficio, es lo que he leído, de cosas que él calcula, ellos calculan en el proyecto, hasta los 35 años, ¿verdad? Sí. Porque hay que decir otra cosa, siempre de acuerdo a la leva. O sea, que cuando a ti te llaman al servicio militar obligatorio, deben ir todos los ciudadanos que tienen 18 años, pero hay un detalle. Las Fuerzas Armadas no necesitan en el cuadro de sus tropas esa cantidad de soldados, sino que se puede dar el lujo de escoger los mejores para sus fines. Y los otros, ¿qué tú haces con ellos? ¿Tú sabes lo que tú haces con ellos? Lo que él dijo en otra cosa. Aplicarlo al servicio nacional. Al servicio nacional. Me explico. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, los bachilleres que van a estudiar ingeniería, los agrónomos, todo eso. Entonces, ¿qué hacen? En el primer plazo que él dice, entonces, es indispensable, porque si no, no tiene sentido, la formación militar básica, que nosotros hacemos también en el modelo. Pero los otros, después que usted tiene esa formación, lo aplica al Servicio Nacional en las policlínicas rurales, en el área fronteriza, en la agricultura, todo lo aplica, hasta que cumplan ese año. Y déjame decirte que el antecedente principal, porque en esto había una lucha ideológica contradictoria, en Europa me estoy refiriendo, y en América Latina. ¿Tú sabes cuál era? Que surgieron los objetadores de conciencia, gente que eran llamadas por la ley, no era negociable eso, te llamaban, entonces decían, bueno, yo soy antibelicista, soy antimilitar, ¿verdad? Y entonces, eso nació en Alemania, entonces yo no puedo hacer el servicio. Entonces yo le decía, sí, usted va a hacer el servicio militar y aplicarlo. ¿Qué usted estudia? No, yo estudio psicología. General, bueno. Y en esos países, si están recibiendo algún subsidio del Estado, se le quita, si no lo hace. Y hay otra cosa, no puede, o sea la tarjeta de la mili, del servicio militar obligatorio, es indispensable hasta para votar. Usted no puede sacar ningún documento público. O sea, usted no se hace mayor de edad hasta que no tiene ese carnet. No, hasta que tú no cumpla con eso. Entonces yo lo que te digo a ti, que hay que usar los antecedentes del servicio militar voluntario. Yo te conté las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias. Y entonces, el modelo fue exitoso. Y otra cosa, sobrepasó lo que se llama la continuidad del Estado, porque vino el presidente Fernández, no lo anuló y hasta ahora no se ha anulado. Sí. Naturalmente bajó la intensidad por un asunto de, mira por qué, porque en la concepción del presidente Mejía, él tenía prisa en que eso se implementara para combatir todos los males que hemos dicho. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que siguió, el servicio militar voluntario era todo el año, pero después se acondicionó que solamente fuera en la época de vacaciones, ¿verdad? Y eso le restó el impulso. Yo no sé si ha cambiado o lo que ha hecho,
Bueno, pero yo te digo que las bases para la implementación del servicio militar, y nadie puede hacer problemas ideológicos, argumentar, Claro, ni claro. siquiera la izquierda revolucionaria, porque en los países socialistas, en Cuba existe el servicio militar Claro. obligatorio, en Rusia existe el servicio militar obligatorio. O sea que podríamos hablar nosotros de que tal vez bueno, si se piensa en el bienestar del país, es posible que este proyecto de ley no tenga o no debería tener bombardeos, personas Así es. que lo objeten. No, y otra cosa, que está bien vacunado. Porque oí en la prensa, que por cierto, eso ha tenido muy poca oposición. ¿Tú sabes por qué? Así mismo Porque el es. dominicano en realidad es militarista. Sí. No militarista como América del Sur, pero es militarista. Y es patriota Y también. es patriota. Y entonces está muy de acuerdo precisamente en este momento. Otra cosa que te voy a decir, porque tengo que meter mi anuncio. Mi anuncio. Oye, ¿tú sabes lo que es? Que resulta que en los países donde existe, ya él dijo una razón, yo te voy a decir otra. En los países donde existe el servicio militar obligatorio, entonces tú, aparte de todas esas conexiones que hay, ¿verdad? Es un paso indispensable socialmente. ¿Eh? Y ahí tenemos a meter hasta el machismo. Y tú lo dijiste de otra forma. Usted se convierte en un hombre cabal, consciente de sus deberes y consciente de sus derechos, y patriota después que usted pasa por ahí. Y una ¿verdad? mujer también. Sí, no, y la mujer también. Claro. Y la mujer también, que fue otro paso en la integración. Es una manera de hacer que se cumpla cabalmente. Nos quedan 2 minutos y quiero que saber, 1 minuto cada uno, ¿a partir de cuándo entiende usted, general, que el país estaría preparado para empezar a debatir este tema de una manera más pública? Y si Sí. estamos como sociedad preparados para implementarlo. Ayer, porque el ayer existe. Ya yo te dije que existen los antecedentes y los éxitos del modelo. Pero además, debo decirte también que en el problema con nuestro, que es un problema fronterizo, el problema con Haití, ¿verdad? Entonces, y es lo más importante desde el punto de vista economicista. Claro. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Tú sabías que él lo había dicho también, Wessing lo dijo también, porque lo oí de él explicado o lo vi escrito. ¿Tú sabes otra cosa? Que los miembros del servicio militar obligatorio no ganan sueldo. Lo que ganan es una prima. ¿Para qué? Para que en ese proceso puedan comprar sus útiles. Sí, como una pasantía. Sus útiles sanitarios. Y Sus cosas personales. Bueno, entonces esa prima siempre será menos onerosa que el problema de la carga fija. ¿Cuánto del tiempo sueldo. sería el servicio militar obligatorio, Es señor un Wessing? año, pero yo quería destacar, ya para terminar, que en las encuestas espontáneas que se han hecho, está 65 a favor También de lo que vi. esto se implemente. Sí. Es decir, que hay una opinión mayoritaria del pueblo dominicano y de los mismos diputados con los que he conversado. Eso se va a poner en agenda, de la agenda va a la Comisión de Fuerzas Armadas y esa comisión lo va a socializar. Invitaremos al general para que lo vea, le voy a dar un ejemplar del proyecto. Y nada, yo pienso que con esto estamos interpretando un deber constitucional en una ley adjetiva, que es lo que manda la Constitución. Y la vista pública. Sí, vista pública. Finalmente, o sea que yo hablo más que un radio. Mira, Qué bueno. hay un problema que hay que tomar muy en cuenta. Son fundamentales la vista pública. ¿Verdad? Y es el caso. Yo te hablé de la importancia que tiene hablamos de todas las ventajas. Y falta una, muy importante, la militar. Tú vas a tener en el servicio militar obligatorio, porque no es simplemente pasar el servicio militar obligatorio, el hecho es de que el cuadro de tropas de las Fuerzas Armadas se ha nutrido una vez cumplido por esa circunstancia, y entonces tú vas a tener siempre Una reserva. soldados no solamente educados para la patria, sino siempre tú vas a tener soldados de primera línea Y gente entrenada. y gente entrenada realmente, y va a dinamizar las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes por qué? Porque no es simplemente hacer el servicio militar obligatorio. Por cada grupo organizado por pelotones, usted va a tener un oficial, que él lo dijo de una palabra muy sutil ahorita, un oficial fundamentalmente
como nosotros llamamos, académico, a cargo de ese pelotón, educando y entrenando ese pelotón. La ociosidad se acabó. No Se yo no acaba digo que se con acabó, eso. pero yo te digo a ti una cosa, lo que tú vas a estar seguro que el Estado va a dejar de tener, el gobierno, yo creo una cosa que es muy mala, que es la burocratización de la Fuerza Armada. Todos esos oficiales en eso ajicotea, en la jicotea como nosotros llamamos, porque va a tener lo que tener entrenando tropas permanentemente y eso va a nutrir las Fuerzas Armadas. Correcto. Tropas de primera línea. Creo que nos debemos otro programa. Vamos a hacerle una segunda parte. Los dos Muy quedan bien. invitados de manera permanente porque yo creo que tenemos que hacerle una segunda parte a esto y Muchas conocer en detalle algunos otros artículos del servicio militar ¿Cómo no? obligatorio, hablar de su implementación y de dentro de cuánto tiempo podría ser aprobado, tener cualquier tipo de reglamento y entonces que la gente pueda empezar a ver si realmente se puede tener un cambio en eso. Se van a derivar como 6 reglamentos de la 6. Muy bien. Gracias a los dos.